radiodiagnóstico. Yo soy físico, mi pregrado lo estudié en física en la Universidad Nacional de Colombia y la física médica la hice luego como un programa de maestría. Y hablando precisamente de lo que son los programas de posgrado en física médica, en Colombia tenemos entonces que mencionar que en Colombia tenemos 2 programas de maestría en física médica. Los 2 programas de maestría se dan en universidades muy reconocidas que quedan en la ciudad capital de Colombia, que es en Bogotá. La Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección de la doctora María Cristina Plazas, fue la primera maestría en física médica en la cual esta maestría se ofreció desde el año del 2006. Años después, la doctora María Esperanza Castellanos en la Universidad Javeriana también hizo sus esfuerzos para abrir la segunda maestría en física médica, con lo cual estas 2 grandes mujeres son las cuales han hecho todos los esfuerzos y han sido nuestras pioneras en el campo de la física médica en Colombia. Primero, entonces, mencionar que en la Universidad Nacional de Colombia, este programa de posgrado de física médica se da a nivel de la maestría. La maestría consta pues de 4 semestres. El perfil del aspirante principalmente está dado para físicos o profesionales en física, también licenciados en física. Se abrió campo a la ingeniería para aquellos ingenieros biofísicos, físicos y otros profesionales en el campo de las ciencias en los cuales tienen altos conocimientos en física, matemáticas e informática. La maestría de física médica este año tuvo el reconocimiento de la acreditación internacional dada por la IOMP, que es la Organización Internacional para Física Médica, y pues es un logro que obtuvo la doctora María Cristina, dado que para esta acreditación vinieron profesionales expertos a la universidad, se reunieron, miraron su pénsul, tuvieron entrevistas con estudiantes y con egresados. Y basado en la recolección de esta información fue que dieron la acreditación de la maestría en física médica. Luego, como lo mencioné, está en la Universidad Javeriana. La Universidad Javeriana también tiene un programa de maestría en física médica, en la cual son 4 semestres también. Este programa también tiene una acreditación de alta calidad dada por el gobierno en Colombia, y al igual que la maestría en física médica de la Nacional, el perfil del aspirante tiene o debe tener las mismas, el mismo perfil, que es físico o químico biólogo y las ingenierías que les acabé de describir. Pues bien, yo laboro en un hospital, esta es Colombia, el distrito capital es Bogotá, yo trabajo en la ciudad de Medellín, en un hospital que se llama el Hospital Pablo Tobón Uribe. El Hospital Pablo Tobón Uribe es un hospital reconocido a nivel pues, nacional, dado que cuenta con certificaciones a nivel internacional como el de la Joint Commission International, el cual da su sello para aquellas instituciones que tienen estándares altos de calidad. Y a nivel nacional estamos acreditados bajo las normas del ICONTEC, bajo el sello de excelencia. Aquí llevo ya una experiencia de 15 años laborando como físico médico. Inicialmente ingresé al hospital para desarrollarme en el área de radioterapia, pero 2 años después pasé al departamento de imágenes diagnósticas a liderar la parte del rol del físico médico en esta área. Pertenezco a 2 asociaciones a nivel nacional, como son la Asociación Colombiana de Física Médica y recientemente hago parte de la Asociación Colombiana de Protección Radiológica.
Cuando hablamos de protección radiológica, pues hablamos de los objetivos. Los objetivos de la protección es proteger a las personas y al medio ambiente de los efectos perjudiciales de la exposición a radiación. Esto sin limitar indebidamente las acciones humanas que son beneficiosas que pueden estar asociados a tal exposición. Estos objetivos principalmente están enfocados en lo que son los efectos que las radiaciones ionizantes generan sobre nuestros tejidos vivos, con lo cual sean dos objetivos que son específicos para estos efectos. El primero de ellos es prevenir los efectos deterministas de la radiación y el segundo objetivo es reducir los riesgos de los efectos estocásticos hasta donde sea razonablemente posible alcanzar. Cuando nosotros hablamos de los efectos deterministas, estamos hablando de aquellos efectos que se manifiestan para un umbral de dosis que ya está conocido, en el cual la gravedad va a depender de la cantidad de dosis de radiación que se genere, mientras que los efectos estocásticos no reconocen un umbral. Son aleatorios, se pueden presentar o no, y la probabilidad de llegar a presentar estos efectos, pues va a ser mayor cuando mayores exposiciones a radiación estamos sometidos. Entonces, cuando hablamos de los efectos deterministas, principalmente en radiología nosotros manejamos dosis de radiación que son relativamente bajas. Nuestros equipos, todos los equipos generadores de radiación ionizante, manejan unos kilovoltajes que van entre los 40 a los 150 kilovoltios, unas corrientes que son específicas para la región anatómica que estemos explorando, pero relativamente son dosis muy bajas. Entonces, cuando hablamos de aquellos efectos deterministas, pensamos que no se han presentado. Desafortunadamente hay casos que han sido reportados en los cuales estos eventos sí se han manifestado en el área de la radiología. Aquí vemos cómo efectos como depilación temporal del cabello y enrojecimientos en la piel, lo que son eritemas, se han presentado específicamente años atrás. Este es el primer caso en el cual en una institución de Estados Unidos durante los años del 2008 al 2009, al no tener un sistema de gestión de dosis en tomografía computarizada, se hizo un ajuste al protocolo de adquisición de lo que son las perfusiones cerebrales y esto generó que el equipo generara dosis de radiación más altas, de los cuales estos estudios están protocolizados, generando estos efectos deterministas. Fueron 206 pacientes en la cual la FDA en los Estados Unidos estuvo recopilando toda la información correspondiente a este incidente. De igual manera, otros eventos en pacientes pediátricos, como el que se generó en el año del 2009. Aquí vemos la imagen en la cual se presenta una eritemación demasiado evidente en una tomografía de un paciente pediátrico que debido a una caída consultaron y le hicieron una tomografía en la cual las dosis de radiación fueron tan grandes que excedieron el valor umbral para una eritemación. Estos valores umbrales para una eritemación van desde los 2 Gray en adelante. Entonces, este es un ejemplo de que estos efectos deterministas sí se presentan en radiología. Aquí vemos esta publicación de la Comisión Internacional de Protección Radiológica en el 2003, en su revista del número 120, nos trae una serie también de incidentes que se generaron en procedimientos principalmente de radiología intervencionista, donde aquí nos mencionan que por la complejidad de los procedimientos
se dan dosis de radiación que pueden llegar a ser altas y que pueden llegar a presentar estos daños en piel y aumentar el riesgo del cáncer en estos pacientes. Aquí vamos a ver una serie de imágenes, me disculpan si son muy fuertes, pero son la evidencia de que en estos servicios de radiología se presentan estos eventos. Principalmente se dan quemaduras en piel, que como lo vemos en estas imágenes, su gravedad va a ser mayor cuanto mayor es la dosis de radiación que presentan estos pacientes, donde van desde quemaduras simples hasta necrosis y exposición del hueso. En esta publicación, cada uno de estos eventos se describen de forma detallada y nos dejan una lección, nos dejan una enseñanza, y es que en cada uno de ellos la mayoría de estos eventos no hubo una gestión ni un control de las dosis de radiación a los pacientes. Como se mencionó, algunos de estos procedimientos pueden ser complejos. Hay pacientes que también por sus condiciones clínicas y sus antecedentes son más propensos, son más sensibles a tener estos daños en piel generados por las radiaciones. Y no solo en los pacientes, esta misma publicación nos muestra cómo en miembros de los trabajadores, lo que son los médicos, radiólogos, intervencionistas, a los cuales han dejado de lado los elementos de protección personal, como son las gafas plomadas, en estas personas se han venido manifestando lo que son estas cataratas en la región subcapsular posterior, que son principalmente inducidas por radiación ionizante, a diferencia de la catarata que se da por estados avanzados de edad. Entonces vemos como tanto pacientes como trabajadores ocupacionalmente expuestos, podemos llegar a manifestar estos eventos deterministas de las radiaciones ionizantes. Hablábamos del segundo objetivo, que era reducir los riesgos de los efectos estocásticos. Cuando hablamos de los efectos estocásticos de la radiación, principalmente hablamos de lo que es la inducción del cáncer o enfermedades heredables, ¿cierto? Entonces, principalmente tenemos esta gráfica que nos muestra que en la parte de dosis altas de radiación es donde tenemos todos los datos epidemiológicos para los cuales tenemos estos valores umbrales de dosis para que se manifiesten los efectos deterministas. Pero a dosis bajas vemos que hay diferentes modelos. La Comisión Internacional de Protección Radiológica mantiene al día de hoy lo que se llama el modelo lineal sin umbral. Este modelo es un modelo sin respuesta que está basado en el supuesto que en el rango de estas dosis bajas, las dosis que son mayores a 0, aumenta el riesgo del exceso de cáncer o enfermedades heredables de una manera que es proporcional. Con lo cual, en el sistema práctico de la protección radiológica, la comisión continúa basándose en la suposición de que a dosis bajas inferiores a 100 milisieverts, cualquier aumento en la dosis va a producir un incremento que es directamente proporcional a la probabilidad de desarrollar cáncer o enfermedades hereditarias que son atribuibles a las dosis de radiación. Este es un modelo que en los últimos años ha tenido y ha sido muy controvertido por otros autores que proponen otros modelos, como es el modelo hormótico. Este modelo de hormesis nos menciona que en el rango de las dosis bajas podemos tener un beneficio de esas exposiciones bajas, es decir, que lo que no nos daña nos fortalece. En cuanto a esto, pues desafortunadamente en las dosis bajas aún hace falta mucho estudio, no hay demasiadas investigaciones que sean concluyentes, con lo cual
tendremos que esperar a nuevos estudios, tanto biológicos como epidemiológicos, que nos den una certeza mucho más clara acerca de cuáles son los riesgos que realmente nos pueden estar generando las dosis bajas de radiación. Cuando nosotros hablamos también de protección radiológica, tenemos los principios fundamentales, que son estos tres principios en los cuales se fundamenta toda la protección radiológica. El primero de ellos es la justificación, seguido por la optimización y los límites de dosis. Entonces, cuando nosotros hablamos de la justificación permite determinar si habrá o no habrá exposición médica. El objetivo de esta justificación es evitar procedimientos radiológicos innecesarios que expondrían de manera innecesaria a pacientes a radiación ionizante y a sus posibles riesgos. Nosotros vemos en la imagen de la derecha una guía que ha sido sacada por el Organismo Internacional de Energía Atómica, en la cual orienta a aquel médico prescriptor de imágenes de diagnósticos y les da herramientas claras de cuándo un examen guiado por radiología con rayos X está indicado y cuándo no. Desafortunadamente, en la experiencia vemos que los médicos que hacen la prescripción de los estudios de rayos X muchas veces no tienen la posibilidad de hacer interconsultas con los especialistas, quienes son los médicos radiólogos, quienes les podrían ayudar a hacer una buena prescripción de estos estudios, y bajo la indicación de que si es justificado exponer a ese paciente, pues realizarlo. Esta guía podría evitar muchas exposiciones que son innecesarias. Cuando miramos en la literatura, nosotros podemos encontrar que en radiología cerca de un 30% de los estudios que se realizan no tienen una indicación clara. Y desafortunadamente, cuando se percibe que no está bien indicado, ya el estudio ya está realizado, porque es el médico radiólogo quien al momento de hacer la lectura hace esta notificación, ya cuando el paciente ha sido expuesto. Esta es una publicación que encontré, es una publicación reciente y es un paper excelente, es del octubre de este año, en el cual se realizó un ejercicio simulado. Este es un trabajo alemán en el cual recogieron estudiantes residentes en su primer día. Fue alrededor de 500 estudiantes que participaron en esta simulación en un periodo que fue entre el 2020 y en el 2023. A estos 500 estudiantes se les colocó 15 pacientes que eran compañeros también simulados con diferentes tipos de patologías, donde iba desde dolores fuertes de cabeza, náuseas, mareo, traumas también, dolores abdominales, y se les hizo el ejercicio a estos residentes de que hicieran pues todo el proceso de atención durante su primer día de la residencia. ¿Qué se encontró? Se encontró una cantidad pues alarmante de lo que fueron estudios de imagen diagnóstica que fueron prescritos por estas personas. Como ustedes lo ven, entre el 90, 80 y 62% de todos los pacientes se les prescribió un requerimiento de imágenes relacionadas con la radiación. Entonces, esto pues nos da una alerta acerca de ese sobreuso que se le da a las radiaciones ionizantes, y definitivamente pues las tecnologías, principalmente en tomografía, ayudan a que los estudios sean mucho más rápidos, pero se ve con el tiempo que la tomografía es uno de los estudios que más está
prescribiendo por los médicos y hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso, ¿cierto? La justificación debe estar muy bien definida. Otros documentos de mucho interés, acá teniendo en cuenta pues que el principio de justificación nos menciona que el riesgo a la exposición debe ser menor teniendo en cuenta los beneficios. El beneficio de exponer a un paciente debe ser mayor y principalmente con los pacientes pediátricos. Los pacientes pediátricos, al tener una expectativa de vida mucho más larga, tenemos que tener esos estudios bien justificados para que a lo largo de su vida estos estudios radiológicos no aumenten pues esa probabilidad de inducción de cáncer o efectos heredables. Este es un documento que sacó la Sociedad Española de Protección Radiológica, que es muy buena para comunicar todos los riesgos a los padres de estos menores. Y también hay un documento de la Sociedad Española también de Radiología en la cual nos invita a que los consentimientos informados de todos los estudios radiológicos también contengan información relativa a los riesgos de las radiaciones ionizantes. Principalmente cuando tenemos pacientes en tomografía, estos consentimientos informados abordan todos los riesgos relacionados con el uso de medios de contraste para evitar daños renales, pero muy pocos o casi nada se encuentra con respecto a los riesgos asociados a las radiaciones ionizantes. Cuando hablamos del segundo principio, que es el de la optimización nos menciona que la probabilidad de recibir exposiciones, el número de personas expuestas y la magnitud de dosis individuales debe mantenerse tan bajo como sea razonablemente posible alcanzar. Esto teniendo en cuenta factores económicos y sociales. Aquí en esta imagen vemos que tenemos en las personas que las dosis de radiación a las cuales se deben someter, esas dosis de radiación deben ser un traje hecho a la medida. No todas las exposiciones deben ser iguales. Tenemos personas adultas, tenemos niños, tenemos pacientes neonatales en las cuales tenemos que optimizar todos los recursos para que las dosis de radiación sean estrictamente las necesarias. Está el principio ALARA que se escucha mucho, ¿cierto? Dosis tan bajas como sea posiblemente o razonablemente alcanzar. Muchas veces al pretender bajar mucho las dosis de radiación, los estudios resultan comprometidos en su información diagnóstica, con lo cual el estudio ha de repetirse. Por lo tanto, esas dosis de radiación deben ser ajustadas, deben ser las necesarias para que el fin, que es extraer la información radiológica para dar un diagnóstico, sea la adecuada. Este principio de la optimización en los pacientes médicas, en los pacientes en medicina, se aplica principalmente a dos niveles. El primero es el diseño, la selección adecuada y la construcción de las instalaciones y la elección del equipamiento. Esta primera está enfocada principalmente a que todos los equipos utilizados en radiología diagnóstica deben ser bien operados, ¿cierto? Entonces, las personas que manejan estos equipos deben tener una capacitación muy adecuada acerca del uso de estos equipos. Si no se conoce bien el equipo, podemos generar incidentes como los que veíamos en las primeras diapositivas. Entonces, es importante la capacitación del personal para el manejo de estos equipos. Y dos, la optimización mediante métodos cotidianos de trabajo, es decir, mediante los procedimientos operativos que se realizan. En forma de ejemplo, traigo algunas formas para tener en cuenta la optimización de los estudios. Principalmente, como lo mencionaba, es ajustar protocolos tanto para pacientes adultos como para pediátricos.
Un paciente pequeño pues va a requerir parámetros de adquisición como kilovoltaje, como la carga de corriente, que es el MAS, mucho más pequeñas. Necesitamos hacer esos ajustes para que las dosis de radiación sean adecuadas al tamaño anatómico del paciente. En cuanto a la indicación clínica, no todos los estudios se deben realizar de la misma forma. Un ejemplo de ellos es un tórax contrastado, un tórax simple. Estas tienen indicaciones claras para cuando es un trauma o cuando se quiere buscar un tumor, un nódulo. Y es muy diferente tener una indicación para, por ejemplo, protocolos de estadificación de cáncer de pulmón, donde esos son protocolos de muy baja dosis de radiación. Entonces eso es algo que se debe tener en cuenta al momento de hacer el estudio. Eso es una forma de optimización. Hacer uso de herramientas de modulación de dosis en tomografía. Estas herramientas que modulan las dosis de radiación, que pueden ser tanto por el MAS o el kilovoltaje, a medida que se va haciendo la exploración del paciente, va teniendo en cuenta la atenuación de los coeficientes lineales a los cuales esa radiación va interaccionando con el tejido y de acuerdo a esa información va modulando, va bajando o va subiendo esa carga de corriente y va haciendo que las dosis de radiación también tengamos una reducción importante, con lo cual estas herramientas con las cuales vienen recientemente o hace ya algunos años los tomógrafos computarizados, hay que aprenderlos a usar para sacar de ellos toda estos beneficios que nos dan para las dosis del paciente. Y algo muy sencillo es hacer uso de la colimación. Esta colimación se da a través de los campos que en rayos X, cuando se va a hacer un estudio, yo puedo visualizar el campo que voy a explorar, y esto es muy importante en un estudio de toras como lo vemos aquí. Tenemos que tener en cuenta que si es un estudio de tórax no tiene por qué irradiarse la parte superior del cráneo ni la parte inferior del abdomen bajo. Estos son ejemplos de cómo el tecnólogo, el técnico en imágenes diagnósticas, al momento de hacer los estudios, debe hacer la colimación del campo, no hacer la colimación de la imagen, porque aquí ya el paciente se expuso a dosis que son injustificadas. Otros ejemplos también, como lo ven ustedes en otras regiones como la pelvis, en donde vemos que no se hizo un buen uso de la colimación. Esto es optimizar. Cuando hablamos de optimización, tenemos que mencionar los niveles de referencia diagnósticos y restricciones de dosis. Para las exposiciones médicas, los pacientes no tienen límites de dosis, se les aplican niveles de referencia diagnósticos, y un nivel de referencia diagnóstico es una forma de optimizar las exposiciones médicas de los pacientes y se emplea para indicar sin condiciones de rutina esa dosis que recibe un grupo de pacientes para un procedimiento específico es excepcionalmente alta o bajo para ese procedimiento, pero debemos dejar claro que no es un límite de dosis. Las restricciones de dosis van a ser aplicadas para aquellas personas que van a brindar el confort del paciente, aquellos pacientes que durante la adquisición de las imágenes no se pueden sostener de forma propia, aquel cuidador, aquel familiar que va a ingresar a la sala para ayudar al confort, a esas personas se les aplican las restricciones de dosis, al igual
que para lo que son los participantes en proyectos de investigación, aquellos voluntarios de programas de investigación biomédica a los cuales se expone a radiación, también les aplicamos restricciones de dosis. Los límites de dosis aplican para el trabajador ocupacionalmente expuesta, para aquellas exposiciones que son planificadas. Estos límites de dosis tuvieron un cambio que la publicación GSR parte 3 del Organismo Internacional de Energía Atómica incluyó ese cambio en cuanto a lo que son las dosis anuales para la dosimetría en cristalino. Todos los trabajadores ocupacionalmente expuestos conocemos que nosotros tenemos un límite de dosis anual que son de 20 milisievert por año, que podría tener una excepción, y es que yo puedo llegar a recibir 20 milisievert en cualquier año, pero en los años consecutivos no puedo exceder para tener 100 milisievert en 5 años. El cambio importante está entonces en la dosis equivalente al cristalino, que bajó de 150 milisievert a 20 milisievert año. Esto debido a los estudios que se realizaron, en los cuales se vieron que el cristalino, al ser también uno de los órganos sensibles a la radiación, presentaban las manifestaciones de las cuales yo les mencionaba en la parte primaria de mi presentación. Y las dosis en extremidades se mantienen igual. Para el público, entonces, para el público las dosis efectivas se mantienen iguales, que son de 1 milisievert por año, una dosis equivalente en cristalino de 15 milisievert y una dosis en extremidades en piel de 50 milisievert año. Esto en cuanto a protección radiológica. Ahora esta segunda parte de mi presentación la voy a enfocar acerca del papel que desempeña el físico médico en radiodiagnóstico. Aquí el físico médico desempeña distintas responsabilidades en la optimización de la protección y seguridad radiológica de las exposiciones médicas principalmente. Entonces, una de las primeras responsabilidades que tenemos los físicos médicos es el control y la gestión de las dosis al paciente. En este sentido, nuestro punto de partida para la gestión de las dosis son principalmente los niveles de referencia diagnósticos. Estos niveles de referencia diagnósticos deben ser levantados por el físico médico para las distintas modalidades diagnósticas. Tenemos aquí que para lo que es la radiografía, una de las publicaciones del ICRP que se generó en el año del 2017, en su publicación 135, ya nos aclara y nos unifica cuáles son las magnitudes a registrar para esta modalidad. Principalmente el nivel de referencia diagnóstico que nosotros debemos tener en radiografía es el producto dosis área, que tiene unidades de miligray en centímetros cuadrados. En mamografía nos recomiendan emplear entonces la dosis media glandular en miligrays. Esta, a pesar de ser una dosis en la cual para determinarla se necesita involucrar algunos parámetros y coeficientes de lo que es la densidad de la mama y algunos otros coeficientes que relacionan los filtros con los cuales se realizan los estudios, es en particular una magnitud que recomiendan para mamografía. En fluoroscopía, lo que es diagnóstica y de intervención, los niveles de referencia son el producto dosis área, el kerma en el punto de referencia y el tiempo de fluoroscopía.
Y en tomografía, estos niveles de referencia van a estar establecidos sobre dos magnitudes que son el índice de dosis tomográfico en volumen, el CTI volumétrico, y el producto dosis longitud. Estos niveles de referencia, entonces, que son particularmente establecidos por los físicos médicos, van a ser, como lo mencioné, nuestro punto de partida para hacer el control de las exposiciones en los pacientes. En imágenes diagnósticas en todos los servicios, desafortunadamente se presentan algunas fallas en la atención del paciente, con lo cual se pueden presentar algunos errores, como aquellos pacientes que llegan con una orden de tomografía de tórax y se les toma no un tórax, sino el abdomen, o pacientes equivocados. Hay una serie de errores en este proceso de atención que generan estas exposiciones de forma no justificada y en las cuales el físico médico hace parte importante para minimizar todos estos errores. Este es un trabajo en conjunto que se realiza no solamente del físico médico, sino del médico radiólogo, del personal administrativo, porque desde lo que es el ingreso del paciente hasta la entrega del informe radiológico, hay una serie pues, de eventos que se puede presentar para que haya el error. Entonces, aquí un trabajo importante nuestro es hacer un control de esas exposiciones, un reporte de esas desviaciones, de las fallas, identificar cuáles son las causas que generaron esta exposición injustificada y a realizar acciones de mejora para que no se vuelvan a presentar. Tenemos también que hay procedimientos, como lo mencioné, en tomografía y en radiología intervencionista, donde por la complejidad de los procedimientos, las dosis de radiación de los pacientes pueden registrar altos valores de dosis. Este es un ejemplo de cómo un nivel de referencia diagnóstico es establecido para tomografía de cráneo, en la cual se toman unos valores de un número específico de pacientes y se determinan los valores de la mediana de los indicadores de dosis de CTI y de LP. Conocemos que en radiología las dosis al paciente son principalmente altas en radiología intervencionista y en tomografía computarizada, y las más bajas están en radiografía simple. Por lo tanto, una gestión y un control de dosis al paciente, una buena práctica es poder hacer un registro de aquellos procedimientos que generan altas dosis de radiación y en caso que se presenten excesos en algunos valores umbrales, hacer un seguimiento de los pacientes. Este es un ejemplo de un reporte estructurado de dosis de un paciente que se realizó en radiología intervencionista, donde tenemos aquí estos umbrales que son parámetros y umbrales recomendados para hacer un seguimiento de estos pacientes. Un procedimiento en el cual un paciente recibe un máximo de dosis acumulada en piel de 3 Gray o un Kerr-Meineier en el punto de referencia intervencionista de 5 Gray o un producto dosis área de 500 Gray por centímetro cuadrado o un tiempo de fluoroscopía mayor a 60 minutos, es un indicador de que ese paciente puede llegar a tener un efecto determinista, una lesión en su piel, con lo cual el tecnólogo nos ayuda a identificar esos procedimientos para los cuales se excedió uno o más de estos umbrales para hacer un seguimiento de estos pacientes. Principalmente cuando estos valores se exceden, tenemos que comunicárselo al paciente y a sus familiares
En nuestra práctica, aquellos pacientes con altas dosis de radiación, les entregamos un folleto en el cual se les informa cuál fue su procedimiento, cuál fue la dosis de radiación y cuánto fue su tiempo de fluoroscopía, y se le menciona principalmente a su familiar que en días seguidos del procedimiento se puede llegar a presentar enrojecimiento en la piel, sensibilidad al tacto, ardor, irritación o resequedad en la piel, que van a ser productos de estos procedimientos realizados con radiación. Le solicitamos que en caso de que se manifieste cualquiera de estos eventos, no lo comunique para poder hacer el registro, y desde enfermería se hace una llamada 2 semanas después para verificar si el paciente tuvo alguno de estos eventos. También se le da algunas recomendaciones específicas para atenuar aquellas resequedades, sensibilidades o si hay enrojecimiento, para que se pueda atenuar estas manifestaciones. Con lo cual, tanto en intervencionismo como en fluoroscopía, en procedimientos guiados por fluoroTAC, en tomógrafos para aquellos procedimientos como son biopsias, drenajes, guiados por fluoro, aquí vemos que también esos procedimientos pueden llegar a altos niveles de radiación. Aquí nuestro sistema en el tomógrafo nos puede indicar cuando un paciente excede los 2000 miligray de radiación. En estos eventos el sistema nos saca una alerta, el tecnólogo nos informa, y es un paciente que también le hacemos el mismo seguimiento para los pacientes de intervencionismo. Por lo tanto, también los físicos médicos deben hacer la caracterización de aquellos procedimientos que son los que más dosis de radiación generan en los pacientes. Esto es muy importante y lo vamos a ver más adelante, porque tanto estos procedimientos que generan altas dosis de radiación en pacientes también generan altas dosis de radiación para el profesional que hace estos procedimientos. Entonces, poder identificar aquellos procedimientos con más alta dosis de radiación nos va a evitar que a futuro se presenten aquellos pacientes que tengan estos efectos deterministas. Y lo importante es que el paciente esté informado, que su familiar esté informado y que pueda establecer una atención que sea una atención que cuando no se tiene ese conocimiento, cuando el paciente se va y presenta a las semanas estas quemaduras, el paciente o el familiar lo asocia a muchas cosas menos al procedimiento que se le hizo con radiaciones. Entonces, tener esa información va a permitir una atención adecuada, porque ya se sabe que es una lesión inducida por radiación. Otra de las responsabilidades que tiene el físico médico es ser parte principalmente del programa de la garantía de la calidad, lo que es implementar y ejecutar este programa de calidad es responsable del físico médico, principalmente cuando en los servicios llega un equipo nuevo. El físico médico participa en la elección de ese equipo, también en la aceptación y puesta en marcha de este equipo, a estar presente con los ingenieros de fábrica para verificar que todas esas condiciones con las cuales el equipo debe funcionar, tanto en la aceptación como en la puesta en marcha, cumplen con los requerimientos de fábrica. Y también para realizar los controles de calidad periódicos del equipo una vez instalado. Principalmente cuando hablamos de los controles de calidad de los equipos, cuando se ejecutan por parte de un físico médico, pues necesita tener la instrumentación necesaria para poderla realizar. Acá es importante, y como se ven en las imágenes, contar con dispositivos de prueba como son phantoms o simuladores físicos para poder determinar
algunas pruebas y un sistema que nos permita verificar lo que son las dosis de radiación que están emitiendo los equipos. Los protocolos para los cuales vamos a hacer uso y tener aquellos parámetros que se establecen para cada modalidad diagnóstica, ¿cierto? Entonces, cuando se hace un control de calidad, un equipo de rayos X, pues el protocolo es una guía que nos orienta acerca de cuáles son los parámetros tanto geométricos como dosimétricos que yo debo evaluar en los equipos de rayos X. Y para tomografía igual se necesitan y se requieren algunos equipamientos que me determinen condiciones de calidad de imagen y de dosis para verificar que el equipo cumple con las tolerancias que están especificados en los protocolos de control de calidad. Aquí el físico médico pues tiene un impacto muy importante en garantizar que estos parámetros estén dentro de lo que fueron las mediciones realizadas en las pruebas de aceptación. Entonces, todas estas pruebas de constancia se ejecutan por el físico médico, pero hay que necesitar esta instrumentación requerida. Otra de las responsabilidades que se tienen casi que a diario es asegurar la calidad de la imagen. Asegurar la calidad de la imagen no solamente de lo que es el resultado de una prueba, sino vemos que asegurar la calidad de la imagen de todas las pantallas y sistemas de adquisición es muy importante y hay protocolos como el Task Group 18 de la Asociación Americana de Física Médica que a través de ese Task Group hay una serie de imágenes en las cuales se hace la evaluación de aquellos dispositivos que son utilizados por los médicos radiólogos para poder leer. Esto es demasiado importante porque los médicos radiólogos necesitan en sus estaciones de lectura pantallas que tengan una resolución característica. Principalmente mamografía es uno de los estudios que requiere que la pantalla tenga una resolución de 5 megapíxeles para hacer una evaluación detallada de lo que el médico radiólogo necesita ver en una mamografía o en una tomografía de pulmón. Aquí en las demás imágenes vemos cómo a través de dispositivos nosotros podemos evaluar en equipos de rayos X lo que son resoluciones de alto contraste, de bajo contraste, una resolución espacial que me la da a partir de un patrón de barras. Este principalmente se utiliza para radiología, para fluoroscopía tenemos un dispositivo similar que también me permite visualizar y cuantificar la calidad de imagen a través de estos dispositivos. En mamografía también se utiliza un Phantom específico en la cual tenemos un conjunto de masas, de microcalcificaciones y de barras, que es lo que principalmente un radiólogo puede observar en una mamografía y que se hace la evaluación de forma fácil y sencilla a través de estos dispositivos. En tomografía, la calidad de imagen también se puede evaluar a través de estos Phantoms, en donde también podemos determinar lo que es, aparte de la uniformidad, podemos evaluar la resolución de alto y bajo contraste, una verificación de las unidades Confil para distintos materiales y el espesor de corte. Y hay otros Phantom, como el que vemos aquí, en el cual podemos observar estructuras anatómicas que se deben visualizar en una radiografía de tórax. Todos estos dispositivos le permiten al físico poder cuantificar de forma muy fácil la calidad de la imagen, pero también contamos
con algunas guías para asegurar la calidad de la imagen ya de pacientes particulares. Principalmente contamos aquí con unas guías europeas que nos proporcionan lo que son lo que son detalles que se deben ver en las imágenes de radiografía de tórax, de mamografía, y lo encontramos para pacientes adultos como para pacientes pediátricos, y también los encontramos para tomografía. Una buena forma de asegurar la calidad de la imagen en un servicio de radiología es por lo menos hacer un estudio detallado de cuántas imágenes son rechazadas y cuáles son las causas. Aquí tenemos que principalmente las causas de una repetición de imagen y una exposición no al paciente sea por artefactos, errores de posicionamiento, movimiento del paciente, una expiración inadecuada. A veces hay subexposición o sobreexposición, no hay una marcación acerca de la lateralidad, y eso genera que se causen nuevas exposiciones al paciente. Asegurar la calidad de la imagen, entonces, nos da indicaciones de cómo yo tengo que tener un método que realice la detección de todas estas causas, analizar estos datos y poder determinar acciones para minimizar estas causas de repetición de imágenes. Con lo cual voy a tener entonces dentro de mi departamento una optimización y voy a reducir esas imágenes que se generan de forma repetida en nuestros pacientes. Otro rol es la capacitación en protección radiológica. Todas las personas, principalmente todas las personas que están involucradas en las prácticas médicas, deben tener un nivel de capacitación adecuado para minimizar las exposiciones tanto de ellos como de los pacientes. Aquí pues hemos tenido capacitaciones de forma de lo que son charlas, como también una forma exitosa es realizar capacitaciones en sitio, en la cual, por ejemplo, en cirugía, donde se utilizan estos arcos en C, se capacita al instrumentador, al auxiliar de enfermería, al tecnólogo, al médico cirujano, al ortopedista, de cuáles son aquellos tips que deben tener en cuenta para reducir las dosis de exposición, donde vemos cuál es el adecuado uso que se le deben dar a los equipos de rayos X. Luego tenemos que el físico médico también es la persona ideal para tener funciones como oficial de protección radiológica. Y como oficial de protección radiológica, principalmente la protección ocupacional y del público están encaminados a asegurar esas exposiciones. Principalmente como oficial de protección radiológica se pueden realizar cálculos de blindajes en salas nuevas donde se vaya a instalar un equipo y hacer una verificación periódica bajo radiometrías ambientales de esas condiciones de blindaje que tienen las salas. Otra de las funciones como OPR está la vigilancia radiológica, ocupacional y del público, principalmente todos las personas que trabajamos en radiología, como son tecnólogos, físicos médicos, radiólogos, ellos están vigilados con dosimetría personal. Es función del físico que hace el rol del OPR llevar una vigilancia adecuada de esas lecturas mensuales de dosis que van recibiendo las personas. Aquí para lo que es radiología de alta complejidad, procedimientos de intervencionismo, por norma tenemos que tener un seguimiento de las dosis al cristalino mediante un segundo dosímetro. Y una de las características que yo les había mostrado cuando se hace la gestión de dosis es que aquellos pacientes que resultan con altas dosis de radiación, el
el personal del staff médico también recibe altas dosis de radiación. Aquí podemos ver, aquí en esta gráfica, cómo hay personas, estas 3 personas que son médicos, radiólogos, intervencionistas, tienen lecturas altas de radiación donde han excedido el límite de los 20 milisieverts de forma anual. Hacer este seguimiento de dosis nos permite que con estas personas tengamos que hacer una sensibilidad aún mayor para que minimicen esas dosis de exposición. En el resto del personal vemos que las dosis de radiación son relativamente bajas. Otra tarea del OPR es que estos elementos de protección personal que utiliza tanto el visitante como el trabajador ocupacionalmente expuestos, que son principalmente chalecos, cuellos, faldas, delantales plomados, sean revisados como mínimo una vez al año. Aquí vemos como el elemento de protección personal de forma visual lo vemos en buen estado, pero cuando hacemos una evaluación bajo fluoroscopía podemos encontrar que este elemento presenta fallas y que puede generar exposición a la radiación. Acá vemos un elemento perforado con muchas agrietas, con muchas perforaciones, que es un elemento que visualmente puede ser muy bonito, pero no está sirviendo de nada. Y eso es lo que uno encuentra año a año, algunos elementos que no son manejados o cuidados de una forma adecuada y que se presentan este tipo de hallazgos, como son perforaciones, rasgaduras. En algunos de estos elementos encontramos hasta hongos, en los cuales pues ya hace que estos elementos tengan que salir de uso. Y como oficial de protección radiológica, en cuanto a los miembros del público, tenemos que tener también un impacto. Y uno de los hallazgos que se ha encontrado, digamos, en la experiencia clínica es el manejo de los rayos X portátiles. Los rayos X portátiles están indicados solo cuando es difícil e inaceptable desde el punto de vista médico trasladar a un paciente a una instalación de rayos X fija. Cuando no se puede trasladar a ese paciente, pues se debe hacer uso de un equipo de rayos X, principalmente en unidades de cuidado crítico, en unidades de cuidado intensivo y en otras áreas del hospital donde no hay blindajes estructurales, con lo cual tenemos que tener los cuidados para proteger a las personas que están adyacentes al área donde el tecnólogo hace la adquisición de la imagen. Entonces, esto principalmente es un problema en los hospitales porque rayos X portátiles también los ordenan de forma muy frecuente y muchas veces sin tener en cuenta estas indicaciones. Por último, tenemos que otro de los roles del físico médico en radiodiagnóstico es hacer parte en proyectos de investigación clínica. Podemos desarrollar proyectos en los cuales tengamos este impacto, en el cual la investigación en departamentos de radiología cobija no solo los médicos radiólogos, sino los físicos médicos y hasta el tecnólogo. En conclusión, el físico médico en servicios de radiología es de vital importancia para la gestión de las exposiciones médicas de los pacientes. Es responsable en aspectos físicos del programa de garantía de calidad, como la aceptación, la puesta en marcha del equipo y sus controles de calidad periódica. Asegura la calidad de la imagen radiológica de los estudios diagnósticos. Tiene responsabilidades en la capacitación, en protección y seguridad radiológica de los profesionales de salud. Desempeña la función de oficial de protección radiológica, entre cuyas responsabilidades se destacan la protección radiológica ocupacional y del público. Y participa de proyectos de investigación. Pues esta es mi presentación que quería compartir con ustedes. Ahora pues tenemos el espacio para resolver
las dudas y preguntas que tengan al respecto. Excelente, Jairo. Primero, antes que nada, darte las gracias. Muy enriquecedor todo el contenido que nos has compartido acerca del área de radiodiagnóstico, papeles del físico médico y oficial de protección radiológica. Pues más que teórico, práctica, porque tú laboras allá en un hospital muy reconocido aquí en Colombia. Y bueno, mira que por acá nos dejaron una pregunta y dice que se mencionó que para los pacientes no hay límites de dosis. ¿Cómo abordan este tema con auditores de la Joint Commissions que suelen pedir el valor límite de dosis para pacientes? Sí, señor, particularmente es uno de los ítems que establece la Joint Commission Internacional y en la cual entra en contradicción con lo que son las recomendaciones internacionales. Se les menciona que estos niveles de referencia diagnósticos se especifican para pacientes de talla estándar, en la cual un paciente, por ejemplo, de contextura gruesa, se me va a salir de ese nivel de referencia y por lo tanto, lo mencionaba yo que esas dosis de radiación deben estar ajustadas a su tamaño corporal. Entonces, se les ha explicado que estos niveles de referencia están establecidos para un paciente de talla estándar. Estos pacientes que se nos salen de ese nivel, porque principalmente se dan para rangos de peso, pues ya tenemos que verificar si esa exposición a radiación que fue alta para un paciente obeso, pues correspondía principalmente a la necesaria para poder tener una calidad de imagen adecuada. Excelente, listo, Jairo. Mira, por acá nos comparten otra pregunta. En pacientes donde se supera el valor de dosis umbral para efectos deterministas, ¿es responsabilidad del hospital hacer seguimiento médico a ese paciente o la responsabilidad termina con informar al paciente que puede presentarse ese efecto? Bueno, principalmente es responsabilidad del hospital dar información, porque muchas veces estos pacientes son ambulatorios, en los cuales hacer un seguimiento del paciente es muy difícil, pero la responsabilidad y la buena práctica en darle la información se da y es lo recomendado. Ya si el paciente, tenemos pacientes hospitalizados en los cuales este paciente puede tener exposiciones recurrentes, pues podemos establecer cuáles son sus dosis de radiación de todos los procedimientos y poder establecer, aunque resulta muy difícil para los procedimientos intervencionistas, si podemos generar un estudio que no genere radiaciones ionizantes como una resonancia magnética. En el caso, por ejemplo, de estos pacientes que realizan procedimientos de intervención, pero que necesitan una tomografía, es poder analizar esos casos específicos y poder recomendar al radiólogo o al médico tratante si se hace una resonancia magnética, en caso que haya lugar. Dale. Mira, por acá dejaron otra pregunta. No sé si esté bien redactada. Dice, ¿disponen de niveles de referencia para un tomógrafo en el servicio de radioterapia? Los niveles de referencia para pacientes de planeación para radioterapia en el momento no los disponemos. Ok. Mira, por acá hay otras preguntas que nos dejaron en el correo. Perdóname, Miller. Para las recomendaciones que nos genera el documento de la ICRP, nos menciona que para pacientes de radioterapia se pueden establecer son niveles de referencia para las imágenes que se toman de verificación. En planeación, lo que se puede hacer es una optimización de tal manera que esas dosis de radiación sean adecuadas para que el médico radioterapeuta pueda hacer la delimitación de los volúmenes a irradiar, porque ya el diagnóstico está hecho.
O sea, ya se sabe qué tiene el paciente. Exacto. Entonces se pueden utilizar protocolos de baja dosis para que se haga solamente la delimitación. Listo. Mira, por acá hay otra pregunta que nos llegó al correo y esta dice si considera que los avances tecnológicos han logrado reducir las dosis de radiación manteniendo la calidad de las imágenes o ha habido casos donde la búsqueda de mejores imágenes ha llevado a un incremento en las dosis entregadas a los pacientes. Eso en la área de radiodiagnóstico. Sí, principalmente pasamos de la tecnología de películas radiográficas a la era digital, en donde con la era digital en principio se busca la reducción de las dosis, pero hemos visto que en la práctica han aumentado. ¿Por qué? Porque cuando tú tenías una imagen radiográfica, si ponías parámetros erróneos, tenías una imagen ennegrecida, mientras que un equipo digital se pueden colocar parámetros altos y luego manipular la imagen para no rechazarla, pero eso a costa de altas dosis de radiación en pacientes. Lo que nosotros debemos garantizar como físicos médicos es que al recibir los equipos se puedan calibrar esas cámaras de ionización que en los equipos maneja el control automático de exposición. Es decir, que los equipos vienen con eso del control automático de exposición y los físicos médicos debemos verificar si para nuestros pacientes, para la contextura de los pacientes, ese control automático de exposición está generando parámetros técnicos que sean adecuados. Si no, hay que hacer un trabajo con aplicacionista para reducir o para aumentar esos parámetros. Listo, Jairo. Sí, incluso este era como uno de los problemas que existía como en diagnóstico cuando llegó lo de la imagen digital, que aumentaban las dosis y aún así seguían sirviendo para diagnóstico, aún exponiendo a dosis más altas a los pacientes, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, no sé si por el chat nos pueden compartir las personas que están adentro de la reunión, de qué países nos sintonizan para poderlos compartir en las redes de la asociación. Y bueno, con eso daríamos por finalizado y le cedo la palabra a Cecilia para que nos dé unas palabras. Perfecto. Saludos desde Argentina, Chile. Una consulta, Miller. Sí, adelante. Yo, Rodrigo, acá de Chile. Mira, saber si la presentación se va a poder compartir después, está todo grabado. Sí, Rodrigo, nosotros les vamos a hacer llegar un correo con el link de la reunión que la vamos a subir a YouTube. ¿Listo? Muchas gracias. Dale, con gusto. Cecilia, adelante. Bueno, mi más sincero agradecimiento por su excepcional presentación a Jairo. Gracias nuevamente por compartir tus conocimientos y experiencia con nosotros. Como Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, estamos involucrados en la capacitación continua y gratuita sobre estos temas. El día 7 de diciembre les hago la invitación para nuestro seminario de protección radiológica y gestión de la calidad en medicina nuclear, impartido por el doctor Juan Miguel Olaya, presidente de Física Médica en Ecuador y presidente de la Asociación de Protección Radiológica Ecuatoriana. También aprovecho para hacerles una invitación a la primera jornada internacional sobre protección radiológica en El Salvador en el 2025. Les damos las gracias y estamos
en contacto. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias a todos por Gracias. su participación y a Cecilia por la invitación. Mile por su colaboración. Gracias. Feliz Gracias a tarde. todos. Que estén muy bien. Feliz resto de día. Chao. Feliz día.